Pausa. Muy buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Tengo el gran gusto de presentar en este caso a la maestra Aurora Georgina Bustos Arellano, quien nos va a acompañar el día de hoy en esta tercera sesión de el ciclo de conferencias Los Linderos de la Filosofía. Eh, y, y me da un gusto particular presentarla. Porque pues he compartido muchas y muy buenas experiencias con ella, académicas y personales, y me da mucho gusto que pueda estar el día de hoy aquí. Aurora Georgina Bustos Arellanos es candidata a doctora por el programa de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México también, licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coautora del libro de formación universitaria Ética, Sociedad y Profesión, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2009, y coordinadora del libro Las filósofas que nos formaron, Injusticia, Retos y Posibilidades en la Filosofía, publicado en 2022, también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Em, Bustos Arellano se ha desempeñado como docente en Humanidades y Filosofía por 20 años en diferentes instituciones de educación media superior y superior del país. También ha colaborado en medios de comunicación locales como radio, columna de opinión y edición periodística. Ha impartido el curso de Ética y Género en la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias en la UNAM y actualmente se desempeña como profesora de asignatura en el área de filosofía, tanto en la Universidad del Claustro de Sor Juana como en la Universidad Nacional, no, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UACM, sí. Los principales intereses filosóficos e investigación de Bustos Arellanos son la epistemología del testimonio desde la perspectiva de la filosofía feminista analítica y el análisis de casos de injusticia social en grupos vulnerables a partir de la categoría de injusticia epistémica. Y bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto que nos va a acompañar con esta plática de si es posible una filosofía analítica feminista. Aurora, muchas gracias por aceptar participar aquí y bueno, pues adelante, ahora sí que el micrófono es todo tuyo. Ah, muchas gracias a Ana Laura por la invitación, por el espacio y también a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su área de Ciencias Sociales y de Humanidades. Creo que es como la tercera ocasión que tengo la oportunidad de platicar en algún espacio de la Autónoma de San Luis Potosí y eso me da mucho gusto porque a lo largo de los años pues ha habido como este interés en estos temas que he trabajado por lo menos en filosofía feminista y desde una perspectiva analítica desde el 2016, podría ser. Entonces, pues el día de hoy me gustó mucho la invitación de la doctora Fonseca para poder platicarles al estudiantado y a las personas interesadas en esta idea de si es posible una filosofía feminista analítica, que por supuesto, bueno, la pregunta es tramposa porque ahorita van a ver luego mi posición al respecto y también está hecha con el propósito de que sea una pregunta retórica, pero es una pregunta también que nos invita a hacer como una introducción a estos temas y vamos a darnos cuenta de que la idea de una filosofía feminista analítica no es como un unicornio, que a mí, por ejemplo, bueno, aquí voy a empezar con un contexto un poco más personal. Efectivamente, en el 2016, sí, en el 2016, yo, una vez que ya pasó un tiempo que terminé los estudios de maestría y estoy como en ese tiempo limbo en el que estoy dentro del espacio laboral, particularmente como lo acaba de mencionar la doctora Fonseca, en un ambiente laboral docente, particularmente en ese año con estudiantes jóvenes en un bachillerato en humanidades al sur de la Ciudad de México. Me encuentro como en este punto en el que creo que muchas personas que nos dedicamos a la filosofía y sobre todo que estamos como en esta fase de transición o en esta fase de formación, sobre todo durante el periodo del posgrado,
me encontré a mí misma que estaba dando clases por las mañanas, trabajando con adolescentes, trabajando con jóvenes interesados en las humanidades, pero también interesados en muchos problemas de carácter social, particularmente el de la violencia sexual dentro de los campus. Entonces, el trabajo que hacía en las escuelas de bachillerato en el 2015-2016 era muy concreto y por las tardes asistía yo a un seminario de epistemología en la UNAM. Tenía ya casi como 4 años asistiendo de manera constante a ese seminario y constantemente saliendo los jueves en la noche de ese seminario, después de haber tenido mi jornada en la mañana de docente, sentía como que estaba asistiendo a dos mundos completamente diferentes. Por un lado, viviendo como experiencias muy concretas de aprendizaje y de reflexión con los estudiantes, y por otro lado, reflexiones interesantes desde el punto de vista teórico, pero muy alejadas de mi realidad y como que no me encontraba. Y ahí en febrero del 2016, lo tengo muy presente, fue gracias a la filósofa argentina Florencia Rimoldi, que una vez yo compartiéndole como estas inquietudes de que no sabía exactamente bien qué hacer, tenía como estas dos experiencias partidas aparentemente, y que pues estaba como en duda, ¿no? Si quería seguir mis estudios en epistemología o si quería cambiar, hacer un giro. Y entonces ella me dijo, bueno, ¿has escuchado hablar de la epistemología feminista analítica? Y yo, o sea, así como se me abrió el horizonte y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Existe de hecho creo que le dije eso, ¿existe una cosa así? O sea, ¿realmente hay algo que se llama así? Y esto claramente pues refuerza una idea de un prejuicio muy fuerte que hay sobre qué es la filosofía analítica, qué son los feminismos y también cuál es el papel de la filosofía y los feminismos en esos temas. Y ella me dijo, claro, por supuesto, existe esta rama, empieza en filosofía de la ciencia feminista, empieza con las epistemologías feministas. Y me empezó a introducir a muchos libros, sobre todo a partir de la experiencia justamente que que parecía que estaba como escindida, ¿no? En mi vida profesional y en mis inquietudes intelectuales en ese momento. Y entonces ella me invita a leer este primer libro que pues ha sido muy fundamental en mi trayectoria, junto con otros derivados de esa lectura, que es el libro de Injusticia Epistémica de Miranda Fricker, que en ese momento todavía no estaba traducido al español, que se traducirá por Herder hasta dentro de unos 2 años más adelante. Entonces, eso me motiva a mí a hacer un proyecto de doctorado a partir de las lecturas y guiada por la mano de Florencia Rimoldi. Y se me abre todo un panorama de lecturas, de inquietudes, de preguntas, de discusiones y de diálogos que pertenecen justamente a esta idea de la posibilidad de una filosofía feminista analítica. Y lo que además me doy cuenta es que no es absolutamente nada nuevo. Yo les cuento de una historia que sucedió hace poco más de 10 años, pero en realidad ahorita vamos a ver que esto tiene un antecedente mucho más amplio, y que la perspectiva para trabajar en esta área es muy, muy amplia. De hecho, puedo llegar a decir que transformó de manera muy significativa no solamente la forma en la que trabajo filosofía, sino también la forma en la que me veo a mí misma dentro de la filosofía y espero pues también compartirles eso en esta conversación, en este diálogo. Y pues más que nada esa es mi intención, ¿no? Como también abrirles las puertas, así como hace 10 años alguien tuvo la amabilidad de decirme, no, lo que estás viviendo no es algo que esté separado del mundo de la filosofía, al contrario, hay un lugar para ti. Y junto con otras y otros y otras que están trabajando estos temas, y, y pues invitarlos a este barco a que lo conozcan. Y bueno, pues ese sería como mi introducción. Disculpen que es algo personal, pero fíjense que aquí en este caso, trayendo al lugar los temas de los feminismos y de la filosofía, pues resulta que también hay lugar para esa disgregación aparentemente, porque si bien lo personal es político en los feminismos, pues lo personal es filosófico y lo filosófico, les voy a señalar, es político, invariablemente para los feminismos analíticos. Y bueno, pues entonces ya para empezar de manera más formal, quisiera compartir
una presentación que tengo preparada y con la que voy a ir guiando la sesión, porque la plática más que nada. Este, ok. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por el espacio para invitarlos a reflexionar, invitarles a reflexionar sobre estos temas. Ay, listo. El orden de la plática o el orden del día, me gustaría pues un poco dividirlo como en estas frases que están también intencionalmente creadas para motivarlos, impactarlos o sí, generar algún tipo de incomodidad, ¿no? Una de estas es, bueno, primero hablar sobre si es posible los feminismos analíticos o FA, como más adelante lo voy a ir señalando. Hablar de los antecedentes de esta idea que les menciono, no es algo no es una palabra que esté inventando, no es un término nuevo, no es un término que tiene 10, 5 o 20, ni siquiera 20 años en la literatura filosófica, sino tiene antecedentes mucho más de más atrás y son antecedentes muy interesantes. De ahí lo siguiente es señalar que para los feminismos filosóficos, perdón, para los feminismos analíticos, todo lo filosófico es político. Y aquí pues voy a hacer mucho énfasis, bueno, y de hecho se va a hacer mucho énfasis incluso en las lecturas, en las intenciones de las filósofas y los filósofos que abordan estos temas, que es inevitable pensar que la filosofía tiene no solamente está dentro de un contexto político, sino que tiene un impacto político, aun cuando esa misma teoría no lo pretenda o no lo haga explícito, pero vamos a hablar de eso más adelante. Después hay un apartado que se llama crítica a la razón y nos preguntamos misógina, y esto es así porque hay un elemento crítico muy importante por parte de los feminismos analíticos a la tradición. Igualmente, el concepto de género como categoría de análisis surge de manera muy importante en los feminismos analíticos, gracias a la tradición de los estudios sociales de las mujeres, de la filosofía feminista, de otras áreas del conocimiento, de otras teorías críticas, pero la manera en la que los feminismos analíticos analizan el concepto de género también va a tener su particularidad. Y si esto es así, entonces, ¿qué tipo de teorías surgen de los llamados feminismos analíticos? ¿Son teorías normativas o son teorías descriptivistas o naturalistas, como solemos decirlo a veces en la jerga analítica? Y pues resulta que para los feminismos filosóficos esta es una pregunta un poco como medio capciosa también, porque los feminismos analíticos se van a preguntar, ¿y por qué no ambas, no? ¿Por qué tenemos que comprometernos con una postura estrictamente normativa o estrictamente descriptiva cuando el propósito de nuestras teorías feministas analíticas va más allá de eso, ¿no? Al contrario, que la normatividad y la descripción o los naturalismos o algún otro recurso metodológico sea al servicio de otros valores y otros compromisos que que los feminismos analíticos quieren señalar. Y finalmente a mí me gustaría compartirles un ejemplo que, bueno, para mí es muy cercano y es el que trabajo desde hace mucho tiempo, que es el de las epistemologías feministas. Y en este caso, por eso señalo aquí abajo, ¿la epistemología será feminista o no será? Y esto es porque para hablar de un ejemplo entre los muchos que existen de trabajos en epistemología feminista, igual en esta tradición de los antecedentes, me gustaría hablarles de Lorraine Coate, una filósofa canadiense, también una precursora muy interesante y en la cual de hecho yo también, esta pregunta de si es posible
los feminismos analíticos, no es una pregunta completamente original. Yo me inspiro en el título de esta plática en un capítulo del libro ¿Qué es lo que ella puede conocer? What Can She Know? De 1991, en el cual ella postula la pregunta de la posibilidad de una epistemología feminista. Y bueno, pues de ahí yo señalo que la epistemología será feminista o no será, ¿no? Entonces, y finalizar pues todas estas como viñetas de pequeños como introducciones a estos temas que tienen mucha carne de donde sacar, finalmente con un diálogo. Muy bien. Entonces, ¿cuándo comienza el feminismo analítico? Y que más adelante ya por cuestión de practicidad le vamos a poner FA, ¿no? Y disculpen también porque ahorita me estoy cachando que yo digo feminismos filosóficos. Claramente hay diferentes feminismos, hay corrientes feministas, hay filósofas que trabajan, hay mujeres que trabajan en filosofía y hay filósofas feministas, ¿sí? Y en esa división vamos a ver que podemos hacer una distinción entre quienes trabajan corrientes feministas filosóficas, pragmatistas, fenomenológicas, analíticas, hermenéuticas, postestructuralistas, e incluso llamadas continentales o posmodernistas. Nosotros solamente nos vamos a referir a los feminismos analíticos, pero si en algún momento ustedes ven que digo feminismos filosóficos, estoy refiriendo a feminismos analíticos en este caso, ¿sí? Pero voy a tratar de que no se me vaya el ipsus lingue, tanto. Pero me estoy cachando como que lo estoy haciendo como sinónimo y no quiero hacer la aclaración. Ahora, ¿cuándo se empezó a utilizar esta palabra? Porque en realidad esta distinción, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre si son teorías normativas o son teorías descriptivistas, en realidad no es algo que les interese mucho a las feministas analíticas hacer como muy explícito. O sea, les adelanto que entre los feminismos analíticos o entre los feminismos filosóficos en general, hay muy pocas discusiones sobre la metodología. O sea, esta como batalla compulsiva entre, yo soy continental y yo soy analítico, de algunas posiciones, en las academias o en las instituciones, o incluso a veces las llegamos a ver entre los estudiantes de filosofía en los primeros niveles, porque es como una tradición o un canon que se nos mete, que interiorizamos de manera como muy significativa, al punto hasta que es a veces, siento yo, conflictiva. Bueno, pues ese conflicto también lo ven los feminismos filosóficos y vamos a observar que hay una gran disposición por parte de los feminismos filosóficos en general y de los feminismos analíticos de trabajar interdisciplinariamente. Es decir, vamos a encontrar filósofas feministas en todas las áreas de la tradición filosófica, o sea, entre el pragmatismo, la hermenéutica, en la filosofía analítica, en la filosofía de la ciencia. Y vamos a ver que hay una disposición especial entre todas estas filósofas y filósofos a trabajar entre ellos, o incluso a trabajar y revisar conceptos de la tradición. Hay feminismos analíticos que trabajan de manera muy singular, por ejemplo, Simone de Beauvoir o Foucault, o que tienen lazos interesantes con las teorías marxistas, o que se ayudan de otras áreas de la filosofía o incluso otras áreas de las ciencias sociales para reforzar la importancia de sus teorías, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, también quisiera como adelantar eso, ¿no? Que si bien sí existe el término, sí existe una definición de este término, y ahorita vamos a señalar exactamente por parte de quiénes y a partir de qué momento se puede señalar como un punto inicial histórico, pero lo cierto es que son disciplinas que tienen esta mayor apertura y disposición al diálogo interdisciplinario que a veces otras ramas de la propia disciplina filosófica.
Entonces, un punto interesante y que parece que hay como cierto punto en común entre las filósofas feministas y sobre todo quienes se dedican, ya se identifican directamente con los feminismos analíticos, es considerar que la primera edición del libro Mind of One's Own, editado por, por las filósofas estadounidenses Louise M. Anthony y Charlotte E. Witt, que es una compilación de trabajos divididos en epistemología, metafísica, historia de la filosofía, filosofía política y social, desde una perspectiva, pero escritos en clave analítica, es como el punto clave de esta como construcción de la idea de una filosofía feminista analítica. Este libro, su primera edición fue en 1993 y hace poco en Estados Unidos por lo menos hubo grandes conmemoraciones en torno a esta primera edición de Mind of One's Own. Se volvió a editar y una segunda edición en el 2001. A mí me gustaría no dejar de compartir aquí la presentación, pero voy a hacer algo. Quisiera, este, tener la oportunidad no, bueno, de compartirles. Creo que sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ana Lau? Sí, Ah, ok, bueno, excelente. Es que lo que les quería compartir sobre este libro y por qué es tan importante es el índice del libro. Es decir, si ustedes tienen acceso pues al sistema de bibliotecas, si su sistema de bibliotecas tiene acceso a este libro o de manera separada puede tener acceso a estos artículos, yo se los recomiendo ampliamente que los busquen. Si ustedes se fijan, aquí lo voy a leer, lo voy a ir traduciendo al español. Este libro está dividido en capítulos y partes. La primera parte es sobre historia de la filosofía, porque vamos a ver que los feminismos analíticos tienen un interés muy importante en hacer una revisión del canon filosófico. Y entonces aquí tenemos... Auro, perdón que te interrumpa, se ve tu PowerPoint nada más, entonces sospecho que es, Ah, ajá, pero no importa, o sea, sí te escuchamos y te seguimos de ok, lo que nos entonces... comentas, solo no se está viendo el índice del libro, ¿no? Ok, entonces Sí. les leo solamente los títulos, porque estos artículos se van a después convertir en clásicos justamente, no solamente de los feminismos analíticos, sino artículos clásicos en torno a la revisión por parte de los feminismos del propio canon filosófico. Por ejemplo, de Margaret Atherton, texto muy importante que se llama La razón cartesiana y la razón generalizada, de Annette Bayer, Hume, la epistemología reflexiva de las mujeres, de Bárbara Herrmann, podría valer la pena pensar acerca en torno a Kant y el sexo y el matrimonio, o sea, estas reflexiones sobre la filosofía kantiana y las reflexiones de Kant en torno al sexo y el matrimonio, desde un punto de vista visto con los lentes de la filosofía feminista. O el texto de Genevieve Lloyd de masculinidad, metáfora y la crisis de la razón, ¿no? Algunos de estos textos ya por sí mismos, estos ensayos son conocidos de manera separada, pero la primera vez en que se editaron fue en este libro compilado por Charlotte Witt y Louise M. Anthony. Ahora, después el libro se divide en área de epistemología, metafísica y filosofía social y política. Y en el caso de los textos de epistemología, están textos clásicos como el de Helen Longino, de Tensiones Esenciales, Fase 2, Feminismos, estudios feministas, filosóficos y sociales de la ciencia. Este texto también para quienes están interesados en las epistemologías naturalizadas, de Louis M. Anthony, Quine como feminista, la importancia, The Radical Import of Naturalized Epistemology,
de Karen Jones, este texto también clave para entender algunos elementos de este nuevo, bueno, no tan nuevo concepto, pero este concepto que últimamente se ha utilizado mucho, que es la categoría de injusticia epistémica. Bueno, Karen Jones ya en este artículo publica The Politics of Credibility, las políticas de la credibilidad, que también es un texto clásico en epistemología del testimonio, en epistemología social, y es un referente importante en la teoría de de la injusticia epistémica. Y en el área de metafísica encontramos textos como este de Sally Haslanger, que se llama Sobre ser objetivo y ser reificado, On Being Objective and Being Objectified, que también es un clásico de las epistemologías analíticas, pero también surge como un texto de filosofía feminista analítica inicialmente. Y de la propia Charlotte Witt, ¿qué es esto de las metafísicas feministas? Que también eso es posible señalar. O de Robin May Schott, reviviendo Resurrecting Embodiment hacia un feminismo un materialismo feminista, también en el área de metafísica. Y finalmente, en el área de filosofía social y política, textos de filósofas como Anne Kut, que ella tiene un libro muy importante sobre analizar la opresión. En este caso, ella comparte un texto que se llama Teoría de la decisión racional y las lecciones del feminismo, o de la filósofa feminista empirista Elizabeth Anderson, que en este caso comparte su capítulo que se llama Should Feminists Reject Rational Choice Theory? Entonces, que va de la mano con este otro texto de Ann Kut. En fin, lo que mi invitación en realidad con esto es como señalarles cómo esta compilación de textos, de ensayos feministas, de artículos feministas, tienen como por objetivo revisar, por un lado, la tradición filosófica con herramientas filosóficas analíticas, pero también con intuiciones y informados de la teoría feminista para revisar esa tradición. Y al mismo tiempo utilizar conceptos de análisis analítico tradicional como la teoría racional, como la epistemología naturalizada, como una teoría racional, una teoría sobre la razón, por decir algunas de ellas, y entonces acercarlo a temas con intuiciones también feministas, o leerlos en claves con perspectiva feminista y en clave analítica. Y posteriormente, a raíz de este libro, en 1995, la propia Ann Kut, que participa en este libro de A Minds of One Own, que de hecho pues eso también un poco recuerda al título de Una habitación propia, como de Virginia Woolf. Esa es un poco como la inspiración de ese título también tan provocador. En 1995, hay un número especial de la revista Hipatia. Esta revista que tiene una gran tradición en los Estados Unidos de publicación de textos de carácter feminista, filosófico feminista en inglés en general, pero es hasta el número 10, hasta el número 3 del volumen 10 en 1995, 2 años después de la publicación de este libro, que Ann Kut y Virginia Klent le dedican un número especial específicamente a hablar del feminismo analítico. ¿Qué es? ¿No? Entonces ellas coordinan este número en el cual se argumenta a través de diferentes contribuciones de filósofas y filósofos sobre la legitimidad de este nuevo campo de estudio que reúne tanto los feminismos como la filosofía analítica. Yo en ese sentido les recomiendo muchísimo si tienen también la oportunidad de, a través de las bibliotecas de sus escuelas, consultar el número completo de Hipatia. Otra vez voy a mover aquí para poderles leer el, el índice. Eh, pero el índice también de ese número es muy especial
Y yo principalmente les comparto o les recomiendo mucho la lectura de la introducción a este número de Hipatia, número 10, que está escrito por la propia Ann Put y que se llama, es un ensayo muy breve de 7 páginas que se llama Analytic Feminism, una breve introducción. Y en ella, lo que hace Ann Put es hablar de la justificación, no hace una definición con condiciones necesarias y suficientes de qué es este aparente nuevo término de feminismo analítico. De hecho, renuncia al hecho de hacer una descripción una justificación en términos de condiciones necesarias y suficientes, como le suele gustar a la filosofía analítica, hablar de sus propios términos o legitimizar la importancia o la postulación de ellos, sino por el contrario, lo que ella quiere y ella señala es demostrar que la filosofía feminista analítica existe y que debe de ser considerada no solamente por los feminismos que trabajan bajo otras metodologías, sino también debe de ser considerado por la propia filosofía. Y claro que esto, si lo vemos a la luz del libro que acaba de salir, perdón, que había salido 2 años antes, y un poco el tono en el que Ann Put hace esta introducción, un poco como una apología de todo el número y de todos los trabajos que están ahí presentes y del compromiso que quienes trabajan desde esta perspectiva de los feminismos analíticos tienen, no solamente con el trabajo filosófico, sino también con el trabajo político. Tiene que ver con que muy probablemente, y a raíz de estos trabajos, el libro de Una mente propia, no fue un libro bien recibido, o los textos no fueron bien recibidos, y esto lo señala la propia Ankut. Es decir, hay un tono de defensa y de necesidad de hacer un trabajo de legitimización, no por vía de la fuerza, sino por vía del trabajo y por la importancia de estos trabajos. Y esto se nota mucho en esta introducción, pero que es una introducción muy bien escrita y es una introducción que nos da a entender por qué es necesario hacer este tipo de trabajo, tanto en la filosofía misma como para los feminismos. Y, y entonces, bueno, algunos de los artículos que están en ese número de Hipatia está, por ejemplo, de la filósofa política Angarri, de nueva cuenta, un poco como el título, a veces hasta de ironía o de abierta como confrontación con el lector, suponiendo que hay como este sesgo de duda o de sospecha sobre, y esto de los feminismos analíticos, ¿qué podría ser, no? Y Anne Garry en su artículo de este número de Hipatia se llama A Minimal Decent Philosophical Method, Analytic Philosophy and Feminism, ¿sí? Y igual la pregunta es retórica en el sentido de, ¿acaso tiene un decente método filosófico mínimamente esto de los feminismos analíticos? Pues sí, ¿no? Y Anne Garry nos va a hablar de qué es esto. Lynn Hankinson Nelson comparte el texto de The Very Idea of Feminist Epistemology. Pero otro texto que también es clásico ya de las epistemologías feministas es de nueva cuenta el de Elizabeth Anderson, que se llama Feminist Epistemology, An Interpretation and an Defense. Este es un artículo también muy introductorio, muy importante para lo que actualmente conocemos como epistemologías feministas y toda esta también genealogía y distinción dentro de las mismas epistemologías feministas, que si unas son situadas, que si otras son empiristas, que si otras atienden más hacia el punto de vista, hacia el punto de vista, o otras se consideran posmodernas, etcétera. Después, otros artículos interesantes son, por ejemplo, de Sarah Woolley, Feminist Objectivity and Analytic Philosophy, y otra vez de la propia Louise M. Anthony, y Psychological Individualism, a Piece of Ideology, ¿no? En esta idea de em, el sesgo negativo que se suele tener incluso en la propia filosofía en torno a los feminismos, pensando que esto es una forma de ideología,
cómo puede ser contrarrestado este prejuicio y cómo funciona dentro de de las epistemologías feministas o de los feminismos analíticos, pues bueno, aquí hay una discusión en torno a eso. Y este se considera, de nueva cuenta, desde el punto de vista histórico, pues podríamos decir como el primer número que hace esta defensa no explícita de estos son los feminismos analíticos. Sin embargo, esto es en la década de los 90, hace ya 30 años, pero en los años 80 también tenemos un auge muy importante desde la filosofía de la ciencia y de las epistemologías a partir de la ciencia, que ya tienen este trabajo, esta inclinación o esta preocupación, más bien no inclinación o este compromiso con los feminismos o con las preguntas que están informadas por las cuestiones feministas. Y entonces tenemos textos clásicos de la filosofía de la ciencia, como el de Sandra Harding, de la cuestión feminista en la ciencia, que, bueno, Sandra Harding hace poco acaba de fallecer. Todos estos libros fueron de Harding, de El Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, Reflexiones sobre el género y la ciencia de Evelyn Fox Keller o The Flight to Objectivity de Susan Bordo, perdón. Todos estos 4 libros fueron publicados, su primera edición entre 1985 y 1987. ¿Sí? O sea, ahí tenemos como este boom de teorías y de reflexiones y de diálogos en la propia filosofía de la ciencia, cuestionando conceptos muy importantes de la filosofía de la ciencia, de las epistemologías de la ciencia, con las preocupaciones filosóficas, perdón, preocupaciones feministas a todo lo que da, ¿no? Y hasta la fecha siguen siendo estos textos referentes en el caso de los feminismos filosóficos y de los feminismos analíticos o incluso de quienes señalan que trabajan epistemologías feministas. Ahora, pero entonces, ¿qué es esto de las epistemologías, de la filosofía feminista analítica? Si a mí me preguntaran qué es en una sola palabra, yo suelo decir que es hacer investigación filosófica políticamente informada. ¿Sí? Y esa es como la definición leve, pero siempre tiene que tener ese motivo. Es investigación filosófica políticamente informada. Y aquí es donde la gente no le va a empezar a gustar los feminismos analíticos o los feminismos filosóficos. Y y vamos a ver por qué. Pero sí es muy importante señalar esto, que para los feminismos filosóficos, todo lo filosófico es político, incluso cuando lo filosófico no tiene esa pretensión. ¿Y por qué? Bueno, aquí ya viendo más hacia hacia una, no definición, sino una descripción de qué significa esto de los feminismos o qué abarcan los feminismos analíticos, pues los feminismos analíticos sostienen que tanto la filosofía como las posturas feministas pueden ayudarse y servirse una de las otras, y eso es fundamental, ¿sí? Hay esta concepción que se repite constantemente entre las feministas analíticas, tanto de los años 90 como de los años de la década de los 2010. Por ejemplo, para mí un referente es también esta filósofa inglesa Marie Nicola, que ella también señala que hay esta conexión, hay más bien no conexión, esta construcción de un puente entre las herramientas metodológicas que nosotros en la filosofía hemos desarrollado a lo largo de muchos años, que podemos utilizar al servicio de las preocupaciones feministas y que las preocupaciones feministas pueden servir, bueno, más bien, no pueden servir, informan la forma en la que nosotros vamos desarrollando estos métodos filosóficos argumentativos, de justificación, de investigación o de análisis. Entonces es poner la filosofía al servicio de algo, pero al mismo tiempo informar a la filosofía de lo que está en el mundo exterior y sobre todo con
con una visión y un valor muy importante, que es el de los feminismos. Y ahí en los feminismos, ahí es donde podemos también señalar valores muy concretos, que en este caso va a ser el de la erradicación, el compromiso con la erradicación de cualquier forma de opresión sexista, clasista, racista, capacitista, transfóbica, que afecte a las personas o a la sociedad. Y ese compromiso político que adquieren los feminismos analíticos es, es, eh, es ineludible. Y yo aquí quisiera decir que de antemano, porque la palabra política aquí es lo que más se va a repetir, que alguna persona, yo sospecharía, o yo los invito a sospechar, de cualquier persona que dijera, yo soy una feminista analítica, pero yo no hago política. No es posible. O sea, ahí sospechan de eso. O sea, los feminismos analíticos se informan en su trabajo de la política. Incluso cualquiera de todos los trabajos que yo les he señalado, todos los artículos y las lecturas que vamos a señalar aquí están informadas de ese conocimiento político en torno a cuáles son reconocimiento de las desigualdades, reconocimiento de las inequidades en torno al poder, reconocimiento de la estructura de un sistema cis heteropatriarcal que determina la forma en la que convivimos unos con los otros o unos con los otros. Entonces, los feminismos analíticos están comprometidos a informarse políticamente al momento de desarrollar sus posturas y sus teorías. No están exentas de esa preocupación, por el contrario, es importantísimo que esté ahí. Y entonces, ¿cómo lo hacen esto? Bueno, pues los feminismos analíticos utilizan conceptos, teorías, métodos de la filosofía analítica informada de las situaciones y valores políticos feministas. ¿Y cuál es ese valor político? Pues es el objetivo, la búsqueda de la erradicación de cualquier forma de opresión sexista, por decirlo en términos más sucintos, ¿no? Ahora, los feminismos analíticos siempre tienen esta raíz dual, lo político y lo argumentativo, lo político y lo conceptual, podríamos decir, pero esa raíz dual tiene también una doble intención, que es la de, como ya me lo mencionamos, establecer un diálogo entre lo que hacemos en el trabajo filosófico cotidiano con lo que sucede fuera de donde hacemos ese trabajo o informar nuestro trabajo de lo que sucede afuera de la Torre de Marfil. Establecer un diálogo no solamente entre los filósofos y el mundo, sino también entre diferentes disciplinas y en este caso también el propósito del nombre feminismos analíticos tiene la intención de confrontar. Una de las cosas muy interesantes que surge en la filosofía en general, porque cada vez que se postula un nuevo concepto o un nuevo nombre, hacemos tratados y trabajos y trabajos y para justificar la pertinencia de ese nombre, las condiciones necesarias y suficientes de lo que establece esa definición, los límites, las críticas, las objeciones, las irregularidades, las excepciones. Pero en el caso de los feminismos filosóficos, ya el hecho mismo de la palabra feminismo filosófico es algo que les salta muchísimo a la gente. Feminismo analítico no se diga, ¿no? O sea, lo que les mencionaba hace poco sobre hasta mi propia impresión, ¿no? De que eso es acaso posible, esa combinación. Y eso es algo que intencionalmente los feminismos analíticos quieren, que es confrontar nuestras intuiciones y nuestros prejuicios dentro de la propia disciplina sobre lo que significa ser un filósofo, filósofa, filósofe analítico y lo que significa estar comprometido con una lucha o un movimiento feminista y que eso sea explícito en el trabajo que hacemos de todos los días, ¿no? En nuestras reflexiones filosóficas. Y esto es así porque también parte del diálogo y de la confrontación que hace feminismos analíticos es reconocer de entrada que la filosofía y quienes participamos de ella somos parte de un conjunto, somos parte de la cultura, ¿sí? La filosofía es un producto cultural y nosotros cuando participamos en ello también formamos parte de una cultura.
pero esa cultura es construida y esa construcción está dentro de un sistema que puede reproducir valores, valores, puede reproducir valores y que la misma filosofía puede justificar esos valores que sostengan ideales de opresión o de libertad humana. Entonces, eso es muy importante también por eso para los feminismos analíticos no puede haber reflexión feminista filosófica si no hay también una reflexión en torno a nuestro papel dentro de la tradición. No podemos decir, ay, bueno, es que le vamos a exentar a Kant que haya sido un misógino en la antropología filosófica porque él es un producto de su época. Pues no, mi ciela. O sea, no es que él fuera un producto de su época, porque si bien puede ser que él haya leído de manera muy concienzuda a Rousseau, y de ahí exportar una serie de conclusiones porque a él amaba a Rousseau y Rousseau en la última parte del Emilio claramente sostiene estos ideales misóginos en torno a la educación y el papel de las mujeres en la educación. Pero resulta que unos años después de que Rousseau publicara esos libros, ya tenemos respuestas muy contundentes de esas posturas misóginas, como por ejemplo Mary Wollstonecraft. Entonces, si Kant pudo leer a Rousseau, Kant también pudo haber leído a Mary Wollstonecraft, ¿no? No era una filósofa eh, escondida, cuyos textos son esotéricos y solamente se pudieron transmitir entre unas cuantas manos, no, por el contrario. Entonces, puede por poner un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo que a mí me gusta mucho ubicar en los estudiantes en el contexto histórico, porque muchas veces caemos, no sé, a lo mejor aquí voy a caer en un error conceptual, pero siento que es como una falacia de carácter histórico, cuando nosotros justificamos estas, estas aseveraciones problemáticas de los filósofos y las filósofas so excusa de que, ay, es que en 1800, en el siglo XIX las mujeres no iban a la escuela y entonces por eso los hombres pensaban de esa manera, los filósofos pensaban de esa manera. No, resulta que sí había también desde muchos siglos antes filósofas y filósofos que tenían consideraciones muy interesantes sobre por qué excluimos a unos grupos u otros de ciertos accesos, del acceso a la educación o por qué un sistema social se beneficia de la opresión de unos en beneficio del otro. Y a veces hasta si hacemos bien nuestra tarea histórica, nos damos cuenta que podemos encontrar hasta textos contemporáneos, ¿no? Que estaban al alcance de todo. Aquí la importancia de siempre rastrear como las publicaciones y las fechas de publicación de los libros es sorprendente hasta dónde nos puede llevar y justamente nos damos cuenta de esta intuición de los feminismos analíticos, que la filosofía y quienes participamos de nosotros tenemos una gran responsabilidad en identificar esos valores que están dentro de nuestras teorías y que todavía ahorita podemos nosotros estar cayendo en esa falacia, ¿no? De justificarnos en decir, es que somos un producto de nuestro tiempo. Bueno, y por eso vamos a hacer posturas, vamos a defender posturas teóricas transfóbicas o vamos a defender posturas filosóficas de extrema derecha, fascistas. Creo que eso es problemático y ahí a eso siempre atienden los feminismos analíticos, ¿no? Entonces, el feminismo analítico, en ese sentido, uno reconoce la desigualdad siempre, constantemente. Si tuviera que poner dos condiciones para provisionales, para hacer feminismo analítico, serían las siguientes. Uno, que reconoce las desigualdades de poder y de privilegio en los cuales las personas viven y por lo que siempre los feminismos analíticos denuncian y señalan que hacer filosofía, o sea, el hecho de participar en la institución cultural de la filosofía, ser partícipes de ella, tiene efectos sociales aun cuando se ignore o se hagan de la vista gorda ante la desigualdad o el abuso del poder. O sea, nada más contrario al feminismo analítico, por lo menos desde mi perspectiva, que la imagen de la Torre de Marfil.
¿no? O sea, no estamos en una torre de marfil pensando cosas muy serias y muy filosóficas, porque de hecho hace poco en Twitter, hablando de torres de marfiles, me salió como pues alguna columna de opinión de filosofía de este como repositorio que se llama Filosofía en la Red. Que a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, porque son muy populares para compartir textos breves sobre reflexiones filosóficas. Es una plataforma interesante en ese sentido, pero había uno que me llamó la atención hace poco a propósito de esto que se llamaba Filosofía sin politiquerías. Y ya de entrada, a mí por el título no me gusta porque en el ánimo de los feminismos analíticos, pensar que podemos hacer filosofía sin que esto tenga un impacto social, sin que esto tenga un impacto político o que los hechos políticos y sociales no impactan la forma en la que hacemos filosofía, es caer como en una trampa, en una trampa pues peligrosa para nosotros desde el punto de vista de los feminismos analíticos. Y la otra condición que podríamos poner a esta forma de trabajo es que los feminismos analíticos se comprometen, o sea, esto no se trata de hacer o no hacer filosofía, es que si lo vamos a hacerla con el propósito de que empodere, aquí bueno, es porque el término se utiliza en inglés, pero o libere, podríamos también decir, al ser humano en lugar de perpetuar el status quo que lo subordina. Es decir, hay primero hay un reconocimiento de una condición de desigualdad y de poder y de privilegio en la estructura misma cultural en la que surge la filosofía, no solamente por cuestiones históricas, sino también por cuestiones de la misma disciplina, ¿sí? Y de que vamos a hablar ahorita más adelante de eso, de la propia misoginia que está dentro de nuestras mejores teorías filosóficas, aparentemente. Pero ya que reconocemos eso, que cuando hacemos filosofía podemos estar participando de una estructura muy desigual. Bueno, pues ahora el siguiente paso del feminismo analítico es comprometernos que cuando hacemos filosofía sea una filosofía, aquí de nueva cuenta, con palabras, con pinzas estas palabras para empoderar o para liberar al ser humano, o por lo menos para no perpetuar ese status quo que subordina o que sigue perpetuando esa desigualdad de poder y de privilegio. O sea, ser cuidadoso con los efectos políticos y sociales, ser conscientes de esos efectos políticos y sociales cuando ya nos dedicamos a hacer filosofía, que no es un ejercicio inocuo, perdón. Entonces, ahora aquí va el siguiente punto, ¿no? Sobre crítica a la razón misógina, que es un poco que ya hemos aquí mencionado. Los feminismos analíticos critican la misoginia presente no solamente en las actitudes de los filósofos, como el sexismo, el racismo y el androcentrismo explícito e implícito en diversas teorías filosóficas, sino que también observan las consecuencias, o sea, en los feminismos analíticos no solamente señalan, bueno, sí, algunas afirmaciones de la antropología filosófica de Kant son sumamente problemáticas, ¿no? O muchas de las aseveraciones de filósofos del siglo XIX alemán son explícitamente misóginas, o de la filosofía griega clásica, o de este periodo. Pero no solamente son aquellas expresiones explícitas en torno a la naturaleza o el papel que las mujeres ocupan tanto en la cultura como en la filosofía o en la tarea del conocimiento, sino que van también más allá. Es decir, señalan que algunas de las postulaciones conceptuales y metodológicas de teorías, por ejemplo, como la interpretación, la doble interpretación de la razón cartesiana, ya sea como un método, como una forma como esta afirmación o descripción de la razón cartesiana en el discurso del método, en el cual lo mejor que está distribuido entre la humanidad es la racionalidad y por lo tanto esta debe de ejercitarse, como esa interpretación fue tomada en cuenta por filósofas como Mary Astle
para decir, sí, es que el problema entre la diferencia entre la educación entre hombres y mujeres no es las condiciones cognitivas o la condición sexual en ese momento, sino la forma en la que se ejercita o no, el acceso al ejercitamiento o no de esa razón a través de un método. Entonces, si nosotros ejercitamos o creamos las condiciones necesarias para que se ejercite de manera apropiada y metodológica la razón en las niñas y en las mujeres a través de la educación, entonces podremos lograr que sean tan racionales como el acceso a la educación que le permitimos a los hombres. Ah, excelente. Pero también hay otra definición, hay otra interpretación que pareció que ser muy relevante y prevalente en la misma filosofía de la Ilustración, de considerar que el ideal de la racionalidad de Descartes, por lo menos dibujado en las meditaciones metafísicas, se equiparaba o hacía imagen a una idea de masculinidad, de objetividad, de universalidad, muy por el contrario de toda la idea de la sensibilidad, de la emotividad y por lo tanto de la feminidad. Entonces, este tipo de análisis muy interesantes en torno a las consecuencias, de nueva cuenta, políticas y sociales, de incluso de nuestras mejores teorías filosóficas, como la teoría de la racionalidad cartesiana, permite a los feminismos analíticos hacer una crítica de la misoginia presente en las actitudes explícitas e implícitas, ya no solamente de las teorías filosóficas, sino también de los filósofos y en algunos casos de las filósofas dentro de la misma disciplina. Aquí, por ejemplo, hay un trabajo, bueno, aquí voy a hacerme como un poquito un comercial. El año pasado, empecé a trabajar eh, con algunos textos, tanto de filósofos analíticos, bueno, por ejemplo, Bertrand Russell, trabajos de Bertrand Russell y trabajos de Luis Althusser, dos filósofos que uno puede decir, no puede ser cosas más separadas como el agua y el aceite que estos dos, uno como Dios de la filosofía analítica y otro del estructuralismo francés, ¿no? Y del marxismo, además. Pero lo cierto es que los dos eran contemporáneos. Pero resulta que justamente en sus actitudes como filósofos y en sus actitudes filosóficas, en algunos de sus textos y en la forma en la que convivían con mujeres cercanas a sus vidas, presentaban estas actitudes misóginas, ¿no? Estas actitudes no solamente misóginas, sino también violentas hacia filósofas y mujeres que estaban alrededor de ellas. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos eso a través de la historia, pero también cómo podemos utilizar las herramientas de los feminismos analíticos para señalar esas actitudes en ambos lados de la historia al mismo tiempo y en este caso en dos lados de la tradición que aparentemente son muy distintos, pero al mismo tiempo muy liberadores entre ellos. Entonces, son formas o ejemplos, aquí disculpen que lo haga con un trabajo mío, pero que le preocupa a los feminismos analíticos hacer, ¿no? Esta constante crítica, tanto de la tradición como de los contenidos de la tradición y el impacto de los contenidos de la tradición en la forma en la que nos concebimos actualmente. Ahora bien, si los feminismos analíticos quieren hacer esto, no significa porque uno puede decir, bueno, es que ay, ahora los feminismos quieren decir que todo es masculino, ¿no? Entonces, la solución para ellas es que lo cambien a todo a femenino. No. De hecho, no se trata de sustituir un sesgo. Identificamos que hay un sesgo masculinista o un sesgo androcentrista o incluso un sesgo de supremacía blanca en algunos casos, de exclusión en muchas de las teorías filosóficas que vemos de manera como que asumimos que son neutrales. Pero no se trata de sustituir ese sesgo masculinista o androcéntrico por un sesgo femenino, ¿no? Porque aquí también la categoría de femenino o qué significa lo femenino, desde dónde lo estamos definiendo, pues puede también resultar muy problemático a la luz de estas revisiones críticas, y analíticas.
sino lo que los feminismos analíticos nos quieren invitar es comprender la presencia y la complejidad de este concepto de lo femenino y de lo masculino, de lo binario o de la posibilidad de que haya más conceptos generalizantes en nuestras teorías en la construcción de la propia filosofía, ¿sí? Que esa también es una de las primeras tareas que se dedicó la filosofía de la ciencia en los años 80, en los años 70 y 80, ¿no? Primero de señalar que, oye, pero es que en nuestras mejores teorías científicas parece que ahí más bien está funcionando un sesgo extraño, ¿no? Es un sesgo de género o un sesgo androcéntrico o un sesgo racista. ¿Qué pasa si primero se lo quitamos? ¿O qué pasa si le ponemos otro sesgo, ¿no? Entonces pareciera que en realidad nuestras teorías científicas, como dice Donna Haraway, de una manera también muy original, fingen o se crean esta idea de que son universales, son objetivas, son imparciales, pero en realidad es una máscara que se están haciendo de sí mismas, cuando debajo de ella hay como otras motivaciones que a veces pueden ser inconscientes, y que no son honestas a la hora de criticarlas a sí mismas. Entonces, los feminismos analíticos a esto es a lo que nos quieren eh, invitar, ¿no? A comprender, perdón, ay, ay, se me fue la pena. A comprender la presencia y la complejidad de conceptos como el género, como raza, como clase en en nuestras teorías filosóficas. Bueno, y en ese sentido, pues una cosa que los feminismos analíticos, como ven, nos pide hacer es un ejercicio de autorreflexión e inclusión en el desarrollo de la propia disciplina, algo que a mí más bien me suena como vernos en el propio espejo, ¿no? Y por eso la imagen que les comparto, porque es un ejercicio incómodo, confrontativo, nadie quiere hacerlo, este, sumamente crítico y además señalarlo unos a los otros también, o sea, no es bien visto eso. Entonces, pues es parte como de esta tarea que los feminismos analíticos han tratado de hacer, ¿no? Invitarnos a esta desagradable actividad de vernos en el propio espejo, pero con honestidad y justamente quitándonos estas máscaras de la objetividad, de la pretensión de la neutralidad. Hay una pintura, digo, ahorita se me va el nombre, pero es una pintura mexicana que se llama El Corcito, ahorita me estoy acordando de ella. E incluso también hay una de O'Gorman que hace referencia a esto, que es el corcito es la pintura de un guajolote que se está viendo el espejo y al mismo tiempo se está haciendo su autorretrato. Entonces nosotros tenemos tres imágenes de la misma, tenemos la perspectiva por así decirlo, desde fuera, de un individuo que se está viendo, y tres imágenes que hay de ella, ¿no? De cómo él se ve en el espejo y cómo se retrata a sí mismo. Y esa es una analogía interesante para la filosofía. Eduardo Warman también tiene como una pintura así donde él se está haciendo un autorretrato con la ayuda de un espejo, pero nosotros lo estamos viendo desde fuera. Eh, Eso es un ejercicio que podríamos hacer nosotros con la filosofía en general, con la tradición filosófica y que los feminismos analíticos creo que nos invitan a hacerlo, ¿no? Cómo nos estamos viendo en el espejo, pero también cómo nos estamos representando ante los demás en esa tradición. Pero bueno, ese ya es algo un poco más existencial de la profesión. Bueno, y hablando, por ejemplo, del concepto de género, pues esto es importantísimo tratarlo bueno, es una categoría de análisis muy importante para los feminismos analíticos. Que esto es diferente, aunque está muy informado, de hacer trabajo en perspectiva de género. Pero más bien, en el caso de los feminismos analíticos, es tomar el concepto de género y en algunos casos hasta la genealogía del concepto de género como una categoría de análisis
para hacernos preguntas filosóficas o para hacer investigación filosófica. Y cuando tomamos el concepto de género, pues estamos tomando todas las atribuciones y todos los sesgos y toda la información política y social e incluso científica que hay alrededor de cómo surge este género, perdón, de cómo surge este concepto. No por nada sigue siendo un libro bueno, todo lo que hace, por ejemplo, Judith Butler en torno a si deshace o reconstruye o ignora el género, como categoría de análisis, sigue siendo sumamente problematizador. No solamente que una filósofa se tome la tarea de analizar ese concepto desde diferentes tradiciones y con conclusiones bastante interesantes y provocadoras, sino lo que le genera en la sociedad escuchar el hecho de que no, hay personas que se dedican a utilizar el concepto de género como una categoría de análisis para preguntarnos, ¿el género influye en la forma en la que conocemos? ¿El género influye en la forma en la que hacemos ciencia? O sea, simplemente ya esas dos preguntas incomodan muchísimo. Pero son preguntas, ¿no? Y de ahí podemos decir sí, no, o sí de esta manera, o no de esta manera, o sí, pero no nos hemos dado cuenta de ello, o lo ignoramos, o estas son las consecuencias cuando no consideramos que términos como el género, o que estamos además viendo cuál es el espectro de lo genérico, sobre todo en la idea en torno a a la construcción de la identidad, cómo está afectando como categoría nuestra forma de producir conocimiento, nuestra forma de hacer ciencia, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Entonces, ahí los feminismos analíticos sostienen que el concepto de género es una faceta más entre una red más compleja que se entreteje con otros conceptos como es el concepto también de raza, como es el concepto de clase, como es el concepto de etnia, y que de nueva cuenta nos traen siempre a los pies a la tierra los feminismos analíticos, no solamente en decir, bueno, vamos a teorizar sobre el concepto de género, vamos a conceptualizar sobre el concepto de raza o el concepto de identidad, sino que cómo están esos conceptos entretejidos en la forma en la que entendemos la opresión y el privilegio y que esa opresión y privilegio estructuran las identidades humanas. Por ello es que para los feminismos analíticos, el análisis interseccional que se lo debemos a las feministas, a las filósofas feministas negras, a las filósofas feministas del derecho como Kimberly Crenshaw, como Patricia Hill Collins, que son también de los años 90, de principios del 2000, que nos brindan estas herramientas de análisis interseccional para poder comprender aquí puse complicidad, pero es la complejidad de cómo se construye o cómo se deconstruye o cómo se va transformando el concepto de género en relación con otros conceptos filosóficos como raza, como capacidad, como identidad sexual o orientación sexual, entre otros. Y aquí también es muy importante señalar que los feminismos analíticos no pretenden erradicar el concepto de género, sino poner atención en la influencia por la cual el concepto mismo o el acto de generizar, que también es una cosa sumamente filosófica, vamos a decirle gracias a Aristóteles, que el acto de generizar, cómo es que nosotros necesitamos categorizar por géneros, impacta en el reconocimiento de que la filosofía está incorporada en estructuras sociales y prácticas, ¿sí? Esto también es como muy interesante desde el punto de vista pues filosófico, cognitivo, pero también el impacto que tiene cuando generizamos, ¿no? El impacto cuando creamos categorías, que eso es algo sumamente humano y que eso sumamente humano también es objeto del estudio de la filosofía, pero no es algo solamente inocuo, ¿no? No es que pensamos nada más en estas categorías y en estos géneros y no podemos pensar otros más. O incluso nos podemos cuestionar, y si no tuviéramos ningún género, o si no tuviéramos ninguna categoría, ¿cómo sería nuestra vida? Pues bueno, ahí es una gran pregunta filosófica, pero que tiene también un impacto social. Entonces, a eso
Claro, sobre esto hay muchísima literatura mucho más especializada y amplia sobre este tema, que yo les invito mucho a buscarla, ¿no? Como Evelyn Fox Keller, que les mencioné al principio. Entonces, aquí observamos que los feminismos analíticos lo que hacen es naturalizan, socializan, localizan y sitúan dos cosas. Primero, los objetos de su reflexión, que pueden ser conceptos como el concepto de género, como el concepto de raza, como el concepto mismo de conocimiento, como la ciencia, pero también naturalizan, socializan, localizan y sitúan históricamente, geográficamente, identitariamente, políticamente, a los sujetos que hacen filosofía, ¿sí? Hay esta doble preocupación por parte de los feminismos analíticos, ¿no? No podemos pensar en los puros objetos de reflexión sin pensar o preguntarnos en quiénes son los sujetos que hacen filosofía o los sujetos que hacen reflexión sobre ciertos objetos. Y también no podemos hacer filosofía sin preguntarnos cómo sobre aquello que hacemos reflexión afecta o impacta la vida de otras personas, más allá de la filosofía misma, de la disciplina. Sí, no se mueve. Aquí está. Entonces, en este sentido, la filosofía, los feminismos analíticos, no son, si se fijan, no son una práctica ideal. Si bien yo al principio mencioné dos condiciones, pero así como con pincitas, sin querer ser muy definitiva, los feminismos analíticos no podemos decir, es que tienes que cumplir estas condiciones, tienes que cumplir estos criterios para que puedas lograr tener una teoría feminista analítica. No, sino más bien siempre están preocupadas en elaborar teorías que están informadas del mundo o asentadas en el mundo material, pero en el mundo material de los seres humanos, de las comunidades, de las relaciones sociales y, por lo tanto, de sus instituciones, que no son instituciones idealizadas, sino que son instituciones complejas y también imperfectas, ¿no? Que están atravesadas por estos ejes por estas estructuras de poder y de privilegio, de desigualdad y de opresión, de violencia y de injusticia, pero que necesitamos comprender cómo funcionan esos mecanismos para poder modificarlas y tener sustentos metodológicos y argumentativos con los cuales modificarlas o erradicar las consecuencias perniciosas de esas estructuras en particular. Y esto pues nos vuelve a la pregunta que les prometía desde el principio. Entonces, ¿necesitan los feminismos analíticos la normatividad para alcanzar tanto sus metas políticas como filosóficas? Pues yo les diría que sí y no. Porque una filosofía feminista que refleje estas preocupaciones por la erradicación de la opresión sexista debe de tomar en cuenta la relevancia de la filosofía en las vidas de las personas, en todas ellas, sin excepción. Que ese es un problema que han identificado los feminismos analíticos y otras formas de feminismos filosóficos cuando hacen revisión de la tradición, que cuando postulamos ideales normativos sobre el bien, la virtud, la justicia, el conocimiento, lo hacemos de una perspectiva pensando que nuestra perspectiva es universal y es el centro del planeta, es universal y es objetiva y lo que termina siendo es excluyente. Entonces, si somos capaces de reconocer la exclusión bajo la cual hemos trabajado, entonces tenemos que comprometernos a transformar esa exclusión para que en este caso, los feminismos analíticos sean relevantes para todas las personas. De esta manera, los feminismos analíticos a veces van más allá de la cuestión del método, lo que les mencionaba. ¿Están comprometidos necesariamente los feminismos analíticos con decir, no, es que yo trabajo solamente de forma normativa o yo solamente de forma descriptivista? No. El método es importante porque nos permite hacer una justificación de lo que estamos haciendo, pero ¿qué método vamos a utilizar? En realidad, eso va a estar al servicio de la búsqueda de soluciones a las problemáticas concretas. ¿Cómo podemos estudiar mejor la opresión? ¿Cómo podemos estudiar mejor la injusticia? ¿Cómo podemos establecer
herramientas de análisis para los fenómenos que actualmente nos aquejan y que no es lo mismo que hace un siglo o hace 50 años. Y desde el punto de vista interdisciplina, los feminismos analíticos y los feminismos filosóficos, como les mencionaba, son por esta razón de normativo natural, pues bueno, puede ser las dos cosas y no pasa nada. Son aquellos que reportan menos disputas en torno a las distinciones metodológicas con otras personas o con otros grupos de la misma rama. Al mismo tiempo que los feminismos filosóficos y los feminismos analíticos discuten mucho más con la tradición, con menos prejuicios e incluso con otras disciplinas científicas o sociales, que es un poco lo que les mencionaba como en este ejemplo de este trabajo que he estado desarrollando desde el año pasado. Yo no, o sea, yo mi maestría fue sobre epistemología, historia de la epistemología básicamente, sobre Kant, Carnap y C.I. Lewis. Una cosa sí muy histórica, pero sin tener que hacer ningún tipo de revisión crítica más que de las teorías sobre una cosa en particular, un concepto en particular en estos tres filósofos de diferentes épocas. Pero jamás aquí por mi cabeza me pasó que muchos años después yo iba a estar tan interesado, comprometida con trabajar, por ejemplo, los estudios en torno al matrimonio de Russell o leer El porvenir es largo de Althusser al mismo tiempo, ¿no? Y establecer como líneas entre estos dos autores, entre estos dos filósofos, investigar el contexto en torno a ellos. O sea, jamás a mí me llamó ni siquiera la atención temas relacionados con ellos, pero no tengo este prejuicio de por qué no me debo de acercar a ellos o por qué no debo de leerlos. Por el contrario, o sea, me preocupa muchísimo que no haber sabido muchas cosas en torno a su filosofía y en torno a las consecuencias de su trabajo dentro de la disciplina, que ahora me comprometen muchísimo más a querer leerlos con la atención que creo que se le debe de dar a ellos, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto tiene que ver con esto. Los feminismos analíticos nos enseñan a eso, a discutir, a confrontar la tradición sin prejuicios y de manera mucho más frontal. Y también con otras disciplinas. Hay un área muy importante de los feminismos analíticos que trabaja no solamente interdisciplina, sino también transdisciplinarmente, con otras áreas de las ciencias sociales, otras áreas de las humanidades e incluso de la ciencia. Ahora, bueno, no quisiera como tomarme mucho tiempo en esta última parte, pero esta ya es la última sección, esta de la epistemología será feminista o no será, y este es como un ejemplo, por lo menos de mi mayor interés, de estas instancias de trabajo de las epistemologías feministas, perdón, de los feminismos analíticos. Bueno, pues aquí yo les presento a Lorraine Coates, esta filósofa canadiense, que en 1991 publica este libro que se llama What Can She Know? Que es, bueno, el subtítulo es Una teoría feminista de la construcción del conocimiento. Y ella lo que, bueno, en este libro que es muy significativo porque de alguna manera recoge las intuiciones más importantes de lo que ahora llamamos una epistemología feminista, en esta misma idea de revisión de la tradición, revisión sobre todo de la epistemología que hasta la fecha sigue siendo hegemónica en nuestros cursos, que es la epistemología que se dedica, que está comprometida con el positivismo o el postpositivismo, la epistemología que está solamente interesada en la constitución o la justificación del conocimiento empírico, y la epistemología que está obsesionada con refutar al escéptico, ¿no? Al reto escéptico constantemente, ¿no? Es decir, que todas nuestras mejores teorías epistemológicas parece que solamente están interesadas en esta pregunta que podría ser hasta falsa y si no es posible conocer y cómo estás segura de que conoces.
Entonces, Lorraine Coates dice, si nosotros seguimos insistiendo en que esto es solo esto es todo, estas son las bases fundamentales de la epistemología, si uno pretende hacer una epistemología distinta, no se puede separar de esta epistemología hegemónica, entonces no puede haber una epistemología feminista. ¿Por qué? Porque las preocupaciones políticas y sociales, pero también metodológicas y conceptuales de la propia epistemología feminista, va a cuestionar los supuestos fundamentales en torno a quién se constituye como agente epistémico. Simplemente en nuestra definición de conocimiento como creencia verdadera y justificada, perdón, cuando hacemos nuestro famoso trilema para representar cuando alguien puede sostener o pretende sostener que tiene conocimiento, que puede sostener que sabe, que dice que sabe algo, simplemente en esa explicación o en esa justificación no nos preguntamos de a qué conocimiento o de qué conocimiento nos estamos refiriendo, cómo lo constituyó, de dónde lo obtuvo, qué impacto tiene en su vida, cuáles son las fuentes a través de los cuales a través de las cuales se fue generando esas creencias, cuáles son los elementos por los cuales considera que son falsos o verdaderos, etcétera. Entonces, cuando nosotros, por lo menos en la epistemología tradicional o en la epistemología hegemónica, seguimos pensando que cuando decimos que eh, A dice que sabe algo, sí, solo si se presentan estas condiciones necesarias y suficientes, y lo tratamos de mantener en los términos más neutrales, imparciales o universales posibles. Estamos desdibujando la idea del agente epistémico, del sujeto epistemológico, y esto se encuentra por lo menos para Lorraine Coates, en frontal oposición con el proyecto feminista a un nivel ontológico, ético, político y, por supuesto, epistémico. Porque cuando pensamos en el agente epistémico o quién es el sujeto de conocimiento o el sujeto que conoce, eh, no lo, no solo a veces lo pensamos inherentemente por default en términos masculinos, sino que nunca lo pensamos en términos diferentes, ya no son diferentes a lo masculino, ¿no? O diferente a los términos en lo que a veces la masculinidad y la racionalidad parece que están emparejándose. Pero que ojo, esto no quiere decir que una epistemología feminista es una epistemología sobre el conocimiento de un grupo como las mujeres. También sobre esto nos advierte mucho Lorraine Coates. Las epistemologías feministas no van a caer en la idea de los esencialismos, no van a caer en la idea de justificar un conocimiento que solo sea para un grupo social o que justifique ciertos prejuicios en torno a un grupo social. Ya desde 1991 nos advierten sobre el peligro de utilizar nuestras teorías filosóficas para encubrir esencialismos que justamente tienen las consecuencias políticas y sociales de la violencia y de la opresión y de la injusticia justamente contra aquellos grupos que se verían más beneficiados si nosotros hiciéramos epistemologías feministas que de nueva cuenta están constantemente cuestionando la tradición y cuestionándose a sí mismas. Pero bueno, esta es pues una cosa mucho más amplia, pero con lo último que yo nada más me quiero quedar, que nos invita a pensar Lorraine Coates como antecedente también de esta idea de los feminismos analíticos, pues es que por lo tanto una epistemología feminista implica un proyecto de reconstrucción y ahí es donde yo pregunto. O sea, ¿quién quiere hacer el trabajo de demoler la casa del amo para reconstruir desde los cimientos de más de 2500 años, por lo menos en la filosofía occidental? Pues bueno, mi respuesta es que están aquí. Una parte, o sea, en realidad son muchísimas más filósofas, filósofes y filósofos que están trabajando en esto, pero estas son algunas de los rostros de algunas de las filósofas que les mencioné el día de hoy, Louise M. Anthony, Anne Kut,
perdón, Charlotte Witt, Ann Coot, Miranda Fricker, Donna Haraway, Sally Haslanger, Evelyn Fox Keller, bueno, a Kristen Dodson no lo había mencionado, Susan Hack, Talia M. Becher y Linda Alcoff, ¿no? Entonces, sí, habemos varios que queremos intentar hacer esa deconstrucción, pero, pues bueno, ese lleva un camino largo, hay mucho trabajo por hacer, pero pues la respuesta a la pregunta, ¿es posible hacer una epistemología feminista? Sí, sí es posible. De hecho, tiene ya mucho tiempo y pues esta es una invitación a que lo lea, a que se acerquen a ella, ¿no? Si no es que de hecho, muy probablemente ya se han acercado a ella y no sabían que a lo mejor eran este tipo de trabajos, ¿no? Que venían de esta corriente. Pero bueno, muchas gracias. No, al contrario, Auro, muchas gracias por esta presentación con este camino acerca de los orígenes y las posibilidades y lo que queda por hacer, digamos, como parte de la de esta filosofía o feminismo analítico, ¿no? Esta filosofía feminista analítica. Y bueno, a mí me parece muy interesante, no sé si quien nos acompaña por aquí en Zoom quiere hacer alguna intervención. em, y, y si no, o mientras, pues a mí me ha parecido realmente, bueno, mientras quiero hacer un comentario, y es que me ha parecido muy interesante esta presentación también que nos haces del, como el caso particular del ejemplo de Kant y la justificación de algunas ideas misóginas y cómo pueden ser casos muy fuertes y que seguramente en algún momento todos hemos escuchado esa justificación como de, bueno, pero pues es que era su momento, es que pues era parte del momento histórico en el que vivía, pero creo que ejemplos como este que tú has mencionado en tu plática nos hacen ver también la importancia de llevar a cabo todo el trabajo de eh, rehistoriar la filosofía, ¿no? Nuestra historia del pensamiento, bueno, y en general, ¿no? O sea, hacer ese trabajo de rescatar y hacer visibles los trabajos de tantas pensadoras a lo largo de la historia de la humanidad que no son tan conocidos. Y muchas veces hay como esta trampa de decir, no son conocidos porque probablemente fueron trabajos menos importantes, porque son como quizá como un pensamiento satelital de otras ideas de filósofos mayores, ¿no? Que pues realmente una de las preguntas profundas es decir, hasta qué punto se perciben así, porque históricamente no han tenido la oportunidad de ser visibilizados, ¿no? Y hasta qué punto efectivamente ese trabajo tendría que haber sido menor o efectivamente era satelital. Cuando en realidad pues es un hecho que no tenía tantas posibilidades de difusión como lo han tenido otro tipo de trabajos, ¿no? Y creo que eso es algo que es muy importante de rescatar, pues, de esto que nos estás diciendo, ¿no? Eh, qué tipo de, y lo digo como de rescatar en diferentes sentidos, como para el trabajo académico que queda por hacer, ¿no? Como también para nuestras propias posiciones personales y el tipo de justificaciones que damos cuando presentamos, por ejemplo, algún tipo de programa en en las licenciaturas o en la educación en general, ¿no? Em, y bueno, esa es una idea que realmente me parece muy poderosa de lo que nos has presentado, ¿no? O sea, me parece que es algo que hay que quizá decir como más seguido, hacer ver más seguido. Y también bueno, por otro lado, esta otra parte, por lo menos a mí, bueno, no sé si quieres decir algo sobre eso porque tengo otro comentario que no es exactamente sobre lo mismo, pero no sé si quieres decir algo o sigo con el No, otro. no, eso me parece muy importante porque tiene que ver
es como una cosa que también he pensado mucho a lo largo de estos años y producto de estas reflexiones, es la responsabilidad en el caso, por ejemplo, de nosotros como académicos o académicos en formación, me voy a poner así ese título, o en deformación, porque es la responsabilidad epistémica, no solamente política y moral o ética sobre cuando hacemos nuestros sílabus o cuando hacemos nuestros programas sobre la inclusión no solamente de mujeres filósofas, de filósofas en nuestros programas. No importa si doy historia de griegos uno o doy historia de la filosofía 6, ¿no? O epistemología, sino este compromiso y esta responsabilidad con hacer eh, nuestros, nuestros sílabus incluyentes y complejos y en la medida de lo posible de nuestras posibilidades accesible a los estudiantes y a las estudiantes y las estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en los cursos, sobre todo en los que son de carácter histórico o cuando hacemos un curso temático histórico, que suele pasar, Ujú. nos agarramos como esta línea de decir, bueno, estos son los 5 o 6 filósofos más importantes sobre epistemología, ¿no? Todos los racionalistas, los empiristas y el idealismo trascendental. Ay, y sí, y ahora, este es un reto al que nos enfrentamos ahora los docentes y las docentes y les docentes, cuando los estudiantes nos preguntan, bueno, ¿y no había mujeres o filósofas? Y entonces ahí podemos caer en esta trampa, por ejemplo, como la que mencionas ahorita, de decir, ay, es que era pensamiento satelital, o no, no, es que eran escritos menores, que ahí ya hay un prejuicio sexista muy fuerte en la forma en la que estamos viendo nuestra disciplina y incurrimos ahí en una falta, en una irresponsabilidad epistémica, a mi parecer, seria. Sí. Y por otro lado, lo que yo quería decir es también que hay como otra versión, no sé si, yo le digo falacia histórica, pero a lo mejor es otra cosa, pero también hay otra versión de esta que es de decir, no, es que en esa época no había mujeres que se dedicaran a la filosofía. O sea, están como muy cerquita esas dos cosas, pero en realidad son argumentos un poco distintos, pero los dos Ujú. los terminamos utilizando en nuestras clases para no, para evadir la tarea de revisar nuestros cursos o de decir, ay, bueno, por ejemplo, en el siglo XX o en el siglo XIX, ya después de la emancipación en muchos países donde había movimientos filosóficos e intelectuales por parte de grupos racializados muy importantes. ¿Y por qué todos nuestros filósofos y filósofas son blancos? No, es que no había, ay, es que ellos no llegaron a hacer filosofía, no había en ese entonces. Una cosa es que no sepamos, pero otra cosa es que no querramos ponerlos también. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo nada más agregaría eso, o sea, que además podemos también terminar cayendo en esta idea de que no existían o que no estaban. Afortunadamente aquí en México ya hay muchas tareas, muchas filósofas que se están dedicando justamente a hacer esas observaciones y justamente para que no caigamos en esa mentira, en esas dos mentiras ni su pensamiento era satelital, estaba ahí presente, publicado y circulaba y era leído. Y por otro lado, siempre ha habido, en todas las épocas históricas de la filosofía, ha habido respuestas, diálogo y filósofos y filósofas e incluso filósofes, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. eso es lo que yo agregaría. Ujú. Sí, quizá ahí la cuestión está bastante menos historiado, ¿no? O sea, Ujú, no se ha hecho el trabajo histórico de nombrar a esas personas que han hecho ese tipo de trabajo. ujú, Y bueno, también debo decir, pues como docente muchas veces, una se da cuenta que no puede, digamos, como hacer ese trabajo de histórico, ¿no? De ujú, rescate de esas personas y ese pensamiento al mismo tiempo que está preparando un curso, digamos, como introductorio, ¿no? ujú, Pero es importante por lo menos hacer la distinción de que es algo que no está, eh, que no se ha hecho visible a través de la historia, ¿no? O sea, que no ujú, ha quedado
apropiadamente reflejado en la historia del pensamiento, ¿no? Eso me parece muy importante. Y creo que, bueno, ahora sí estaba pensando ahora que te escuchaba también como la importancia de distinguir cuando ha habido ciertas ideas de diferentes pensadoras, pensadores, sobre todo pensadores, a lo largo de la historia, que se consideran como ampliamente influyentes y que eh, por lo tanto, se llega ahí sí a la falacia de que son incuestionables, ¿no? Porque supongo que este ejemplo, por ejemplo, de Kant que tú pusiste, a mucha gente le debe parecer un completo escándalo, pero pues es simplemente recordar que pues Kant es tan criticable como cualquier pensadora, pensador, porque pues a final de cuentas es un ser humano que pensó muy bien y con una gran perspicacia y genialidad, podemos decir, sobre muchos temas, pero a final de cuentas es una persona y sus ideas son cuestionables, ¿no? Y la perspectiva de sus ideas también es cuestionable, ¿no? Y es innegable como el papel que ha jugado en la historia y como influencia del pensamiento de muchas generaciones posteriores, y eso no quita que pueda ser cuestionable en términos de algunas de las ideas que planteó y que pueda ser cuestionable desde esta perspectiva este, eh, haciendo ver que algunas de esas ideas pues eran bastante misóginas, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Como hacer esa distinción, o sea, no es como la crítica, bueno, eso también, por ejemplo, yo creo haberlo visto en el caso de los estudios literarios, ¿no? Es decir, uno puede decir que hay escritores que son muy buenos escritores y no por eso uno deja de ver que hay un sesgo misógino eh, pues en el contenido de los escritos, ¿no? Bueno, en la vida y etcétera, etcétera, ¿no? Pero como que son aspectos que a veces cuesta trabajo distinguir, ¿no? Ay, sí, 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 no, sí. sí, estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, algo que yo a veces les digo mucho a los estudiantes es, en filosofía nada está escrito sobre piedra, ¿no? Aunque pareciera que sí, o lo escribimos con esa pretensión, que es que esa es también la crítica a eso, ¿no? O sea, revelar esa pretensión que tenemos con la que a veces estamos obsesionados en filosofía de la universalidad, de la imparcialidad, de la necesidad y ver de dónde viene esa compulsión casi casi, ¿no? Ahora, es cierto, o sea, todo es cuestionable en filosofía. Y lo que yo estaba pensando mientras te escuchaba es que cómo a veces somos menos renuentes o a criticar estos grandes pilares del canon, como Kant, Hegel, Nietzsche todavía. Bueno, no, Nietzsche todavía como que lo quieren criticar más, pero que dicen, no, 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 es que, ¿cómo te atreves a decir que Kant era misógino si es el filósofo de la Ilustración? Pues sí, ahí está diciendo, yo no se estoy interpretando, no le estoy diciendo qué te parece lo que dice ahí en la antropología, ¿no? O que no hay nada más feo que una mujer que sabe latín y griego, ¿no? Nada más le falta que se ponga una barba. No es su interpretación, es dicho, es cita. Entonces, pero aquí lo interesante es que somos muy inflexibles a la hora de criticar a estos ídolos, como dice Nietzsche, pero sí somos muy escépticos a la hora de recibir posturas críticas en general. O sea, y ahorita mismo estaba pensando en el mismo artículo de Ann Hood, o sea, de la introducción, realmente que se las recomiendo muchísimo, sobre el feminismo analítico, porque empieza con esa pretensión, ¿no? De legitimizar. O sea, ¿cuándo vamos a encontrar un número especial de una revista de filosofía vamos a legitimizar el pensamiento marxista? Vamos a legitimizar el pensamiento kantiano, vamos a legitimizar el positivismo lógico porque, miren, parece que a mucha gente no le gusta. Y aquí sí hay esta pretensión de necesitamos legitimizar el pensamiento analítico feminista porque nos llegan críticas por todos lados, pero a veces son críticas sin ni siquiera haberlo leído, porque también esta es la urgencia, ¿no? Ujú, Oye, pero por lo menos ya me leíste, o sea, para que me critiques, porque aquí no es, una cosa que también en los feminismos analíticos se señala mucho es que si bien lo único que podemos señalar de estas posturas es que hay esta conexión necesaria entre
poner los métodos de la filosofía analítica al servicio del feminismo, que creo que también en esa, a mí me gusta esa expresión, pero yo sé que hay mucha gente que no le gustaría eso, ¿no? Porque vamos a poner la filosofía al servicio de algo, porque dicen, entonces ahí no es tan puro tu pensamiento, no es tan, pues, ¿cuál sí? Pero bueno. Y la otra es que en mi filosofía, mi forma de hacer filosofía, los temas que hago que me interesan, están informados por los valores de una postura política muy concreta, que son los feminismos, que además también aquí lo estoy señalando en plural, ¿no? Porque hay diferentes también áreas y ramas de los feminismos que yo por lo menos sostengo que lo entiendo como una forma de opresión perdón, como una forma de erradicación de las opresiones sexistas y racistas y capacitistas. Pero habrá otras personas que sostengan que los feminismos es la búsqueda de la igualdad o la erradicación de algún otro sistema de injusticia. Está bien. Pero eso quiere decir, ese reconocimiento que estoy haciendo ahorita, quiere decir que también entre los mismos feminismos analíticos hay divergencias, hay diálogos, pero aquí lo que a mí siempre me ha parecido interesante es que siempre se reconocen. O sea, las posturas de los feminismos empíricos son diferentes a las posturas de las epistemologías del punto de vista, son diferentes a las epistemologías posmodernistas y feministas. O sea, hay una serie de diferencias, incluso hasta la forma en la que vamos a tomar como categoría de análisis el concepto de género, qué implicaciones, pero hay un diálogo, ¿no? No es estar casados con, no, es que yo nunca voy a leer a estas filósofas y yo nunca voy a leer a estos filósofos. Por, eh, Ujú. pero pero hay más, pero no sé, como que esa idea de que haya esta aceptación de la crítica entre este grupo, o del diálogo más bien, o sea, crítica y diálogo al mismo tiempo, les da la excusa a quienes no quieren leerlo o quienes sospechan de qué es lo que hace este trabajo de decir, no, no, es que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo en qué debe de hacer, entonces no vale la pena hacerlo. Entonces es complicado, o sea, eso más bien habla mal de nuestra profesión, habla más de la situación en la que está nuestra disciplina, porque, pues sí, somos muy necios. Somos muy necios. Pero bueno, es algo con lo que constantemente se está trabajando. Sí, y bueno, y la otra cuestión que a mí me pareció muy interesante es esto, cómo tú planteabas como esta filosofía o este feminismo analítico como, como casi inevitablemente o intrínsecamente político y en ese sentido como pensando la filosofía como incorporada en estructuras sociales y en las prácticas, ¿no? Y bueno, eso yo decía aquí voy a llevar agua a mi molino porque claramente como seguramente tú sabes, pero probablemente no necesariamente la audiencia, parte de la perspectiva filosófica desde la cual pues, yo me he formado y además me gusta pensar mi trabajo es como desde esta filosofía de la ciencia centrada en prácticas, ¿no? Y que creo que esa es es como una de las virtudes de esta perspectiva que permite identificar cómo efectivamente hay realmente todo el trabajo filosófico, o sea, no solo podríamos decir la filosofía de la ciencia centrada en prácticas, sino la propia filosofía es una disciplina que está centrada que está muy atrincherada en estructuras sociales y que podemos estudiarla centrada en sus prácticas, ¿no? Y que parte a lo mejor de esta desazón que ahora mencionas como de decir es que hay quienes no quieren leer a otros, que como de alguna forma o a otras, más precisamente, cómo eso es algo que viene de ciertas prácticas que están muy atrincheradas, ¿no? De una cierta manera de ser, de una tradición de investigación muy específica bueno, que ve como sospechosas algunas otras posiciones, ¿no? Y entonces a mí me parece muy interesante pues pensar justamente eso, o sea, como toda la filosofía como una disciplina que naturalmente, inevitablemente está incorporada en las estructuras sociales y que por lo tanto una de las maneras en las que podemos hacer esta recuperación del pensamiento, de buena parte del pensamiento de la historia de la filosofía,
es a través del estudio de sus prácticas, ¿no? De quizá de las personas que menos representadas y menos visibilizadas hemos estado a lo largo de la historia del pensamiento, ¿no? Y esas dos ideas me parecen muy interesantes, ¿no? Y bueno, ya conste que lo dije explícitamente, que quizá era llevar agua a mi molino, pero bueno. No, y es muy interesante. Digo, yo no estoy muy familiarizada con la idea de práctica, ¿no? Y sobre todo como tú la has trabajado, pero sí es, es muy, muy importante. También una cosa como por lo que estaba pensando mientras decías lo de las prácticas que hacemos en la filosofía, una de las razones por las que a veces la filosofía analítica, los feminismos analíticos son muy criticados es porque en sus propias prácticas, hablando, o sea, ya en términos como metodológicos, utilizan elementos de la vida, o sea, no elementos de la vida cotidiana, fenómenos históricos de concretos, ¿no? Y enmarcados en estructuras sociales específicas, pues una de estas, la más grande que siempre se reconoce, es el patriarcado, ¿no? O los sistemas de opresión y de desigualdad. Y eso también le ha costado, o siento yo que le cuesta mucho ser considerado como una forma de trabajo legítimo en otras partes de de la filosofía, al punto que a veces hasta no sabes en dónde ponerte, ¿no? O sea, en dónde ubicarte. También como metodológicamente, una cosa, por ejemplo, ahora que ese es el congreso de la AFM, y que están todas estas categorías de congresos y de coloquios y de mesas en las que tienes como todas estas opciones aparentemente para meter tu trabajo o tu propuesta de trabajo, pero solamente puede ser en una. Bueno, por ejemplo, yo desde mi trabajo, que tengo ya mucho tiempo trabajando con epistemologías del testimonio, la forma en la que desde el 2017 vengo trabajando siempre es con casos de testimonios de víctimas de grupos vulnerables de algún fenómeno político social aquí en México, y luego eso como lo vemos a la luz de las teorías filosóficas o de ciertas categorías como el de injusticia epistémica. Entonces, apuesto así, uno de los grandes retos que yo siempre he tenido con mi trabajo es que para algunos espacios es que esto no es epistemológico, esto es político. Y luego lo llevas al marco de lo político, de la filosofía política, y no, es que esto no es político, esto es muy epistemológico, esto es muy conceptual. Y luego, en ninguno de los dos casos es, pero ¿por qué quieres hablar del testimonio de personas reales? ¿Cómo lo vas a trabajar? Es que eso no es filosofía, eso es sociología, eso es periodismo, o por qué vas a utilizar fuentes periodísticas, y entonces ya no sabes ni en dónde ponerte. Y de alguna manera, y esto no sé si es crítica, pero sí es algo que yo sentí con ya en el desarrollo de la profesión y de las prácticas filosóficas, es que yo no sentía que mi trabajo cayera en ninguna parte, entonces dije, bueno, pues entonces lo pongo en los feminismos, porque ahí a lo mejor sí se va a escuchar, ¿no? Pero aún así, cuando tú quieres justamente que te escuchen en otros espacios que no sea nada más ese o que no solamente se reduzca, o sea, yo siempre por delante, pues sí, esta es la metodología, es una metodología feminista analítica, pero también esto creo que es pertinente para mi área en epistemología o para quien lo considere pertinente también en el área de filosofía política. Yo me voy más al lado de la epistemología porque pues, voy a hablar de lo que sé, de lo que defiendo que sé. Pero, pero a veces resulta ser muy restrictivo eso, ¿no? Porque las propias prácticas que se van desarrollando en estas formas de metodología que abiertamente quieren construir puentes o dialogar no solamente con la interdisciplina, sino con la transdisciplina, Ujú. pues a veces es muy conflictivo. Yo para eso, y al final yo no terminé mandando nada, quiero decir, pero... Pero sí, es algo que lo pensé mientras estabas mencionando eso. Sí, y bueno, es como el problema, yo creo, en general, como de la transdisciplina, ¿no? Y, y bueno, creo que ese es parte también del trabajo que hay por hacer, ¿no? Porque parece, es como paradójico que hay un reconocimiento, creo, en general,
o sea, bastante generalizado por lo menos, de que los trabajos transdisciplinares son trabajos muy enriquecedores y que es la manera en la que podemos de alguna manera permear más hacia los problemas sociales, hacia los fenómenos sociales, pero es tremendamente difícil su implementación, ¿no? Justamente porque muchas personas no tienen pues ni la apertura, pero muchas veces tampoco ni la formación como para leer, sí, o sea, como para leer, digamos, profundamente, pues textos que tienen alguna participación de diferentes eh, prácticas o prácticas en diferentes disciplinas, en diferentes áreas, ¿no? Pero bueno, también creo que es importante señalarlo como uno de los retos de los trabajos como más naturalizados de la investigación filosófica, ¿no? Que tienen esa raíz profunda en la investigación empírica, ¿no? Y en el trabajo de casos empíricos, ¿no? Em, bueno, pues Aurora, me ha dado muchísimo gusto. Bueno, no veo por aquí manitas levantadas, pero me ha dado muchísimo gusto poder escuchar esta plática y tenerte nuevamente aquí bueno, aquí virtualmente, pero cerca y participando en las actividades de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, ahora específicamente en esta cuarta ya serie de conferencias de los linderos de la filosofía. Justamente creo que esta es una plática que cabe perfectamente en el título, o sea, son como los límites y de todo aquello que parece que a veces es filosofía y a veces hay esa duda de si es también trabajo empírico, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber participado y bueno, nos vemos a la próxima. Quiero decir antes de cortar la transmisión que la próxima sesión de los lindos de la filosofía y última de este semestre va a ser dentro de 15 días, sí, el 28 de mayo, igual miércoles 28 de mayo a las 4 de la tarde y la doctora Liliana García de la Universidad de Guanajuato nos va a presentar, y ahora no tengo el título aquí exactamente en la mano, denme 2 segundos, para que lo recupere. Perdónenme, no me quiero equivocar con el nombre exacto, em, porque ya se está difundiendo también en las redes la violencia estructural en el centro, el aporte feminista del concepto de feminicidio y bueno, pues a mí me da también mucho gusto que estas últimas dos conferencias de este semestre sean pues de dos feministas, colegas, amigas muy queridas y activistas también las dos. Entonces me da muchísimo gusto. Espero que también nos puedan acompañar toda la audiencia el próximo, bueno, dentro de 15 días, el miércoles dentro de 15 días en la siguiente plática. Muchas gracias y hasta Muchas entonces. gracias. Ujú.